Amados hermanos, Dios los bendiga. Una vez más con ustedes, su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, que les dice gracias por estarme viendo, por estarme escuchando también, ¿verdad? Y les quiero pedir mil disculpas, porque este domingo pasado no pude subir el mensaje a YouTube, porque me encontraba enfermo. Todavía son los efectos de la quimioterapia, ¿verdad? Aunque la quimioterapia ya se acabó, pero sigo viendo efectos de la quimioterapia en mi salud. Pero ya estoy mucho mejor, gloria sea al Señor, y estuve en el hospital dos días y una noche también, porque decían que tenía una afección muy grave en el pulmón, y gloria a Dios que no fue otra cosa más que una infección bacterial, y me dieron antibióticos y ahí vamos, en el nombre de Cristo. Entonces, mis hermanos, sin más preámbulo, quiero dar lugar a la primera lectura de la Biblia, y se encuentra en el libro del Apocalipsis, la carta del Apocalipsis universal, ¿verdad? Para todas las iglesias. Dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque me permites una vez más llegar con tus hijos, Padre, con este mensaje que tú me diste. Úsame, Padre, conforme a tu perfecta voluntad. Y, Señor, que de mis labios no salga nada que no sea tuyo, Señor. Bendice a mis hermanos y bendíceme a mí en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, perdón que esté tomando agua cada rato, pero ya les dije que es un poquito difícil después de la quimioterapia, ¿verdad? Y bueno, pero el título de este mensaje es: los cristianos no pasaremos por la gran tribulación. Porque hay muchos mensajes en el internet, mis hermanos, que están diciendo que nosotros los cristianos pasaremos por la gran tribulación, y no es cierto. Esa es una mentira. Y supuestamente son predicadores o pastores muy afamados, pero de acuerdo a la palabra del Señor, nosotros, usted y yo, los que hemos creído en Cristo Jesús, salvos por gracia y lavados con la sangre de Cristo, no vamos a pasar por ahí. Amén. Porque dice la palabra del Señor aquí en Apocalipsis 3:10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba, mis hermanos, es la gran tribulación. Y está diciendo el Señor que Él nos librará de esa hora. O sea, ya no vamos a estar aquí. Él nos llevará antes en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo hermoso del mensaje que el Señor le manda, ¿verdad?, a las iglesias de Oriente. Entonces, ese es uno de los fundamentos en los cuales nosotros nos basamos, ¿verdad?, para decir que no vamos a pasar por la gran tribulación. O sea, la palabra, la Biblia. Y aquí en 1 Corintios 15:52, amén, dice la palabra del Señor: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. Entonces, aquí la palabra del Señor nos está diciendo que a la final trompeta el Señor nos va a levantar. Nos va a levantar antes de la gran tribulación. Amén. Entonces, aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice la palabra del Señor. En el 4:13 dice: Tesalonicenses, no, perdón, es 3:10. Perdón, que estaba confundiéndole. Perdonen, hermanos, que Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los cristianos allí en Tesalónica se entristecían porque decían que sus parientes que habían muerto, o sea, los cristianos que habían muerto, tal vez se habían ido al infierno, en fin. Pero Pablo está diciéndoles: no se pongan tristes, no es así. Amén. Porque ellos están con el Señor. Y aquí mismo, en la primera Tesalonicenses 1:10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una vez más habla de librarnos de la ira. Amén. ¿Quién? Cristo Jesús. Y esperar de los cielos a su Hijo, a Cristo Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, yo no sé cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Puede ser este mismo día, esta misma noche. Pero lo que yo sí sé es que va a suceder. Y si yo estoy vivo todavía, ¿verdad? El Señor se va a llevar primero a los muertos y luego a nosotros. Entre ellos a mí. Gloria sea el Señor. Pero inmediatamente, o sea, porque con nosotros se va el Espíritu Santo. Ya no va a haber la presencia del Espíritu Santo en la tierra. En ese momento empieza la tribulación, empieza el anticristo a reinar sobre esta tierra y empieza la ira que está hablando el Señor aquí en su palabra. Y aquí la palabra habla del 5:9. En el 5:9 porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, la ira. ¿La ira por qué o con quién? La ira en contra del mundo perdido. La ira en contra de aquellos que no quisieron recibir a Cristo como su Salvador. Nosotros estamos totalmente exentos, porque nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros vamos a estar con el Señor en el cielo. Amén. Eso es lo hermoso de todo esto, mis hermanos, que la palabra del Señor nos habla claro, ¿sí? Nos habla claro aquí en la Biblia, y nos dice que nos va a librar. Entonces, si nos va a librar de la ira venidera, o sea, de la tribulación, de la gran tribulación, entonces quiere decir que no vamos a estar aquí, nos va a llevar antes. Amén.
Recuerden que la gran tribulación va a ser 7 años, o sea, la tribulación va a ser 7 años, 3 años y medio de tribulación, pero los últimos 3 años y medio de gran tribulación. ¿Va a haber salvos ahí en medio de la tribulación o de la gran tribulación? Yo creo que sí. Yo creo que mucha gente se va a acordar de cuando iban a la iglesia o del mensaje del Señor y van a aceptar a Cristo, ¿no? Se van a negar a ser marcados con el número de la bestia, el 666, y les van a cortar la cabeza. Pero ahora, para irse al cielo, van a tener que perder su cabeza, dice la palabra. Van a ser decapitados por los ejércitos del anticristo. Y lamentablemente, uno de los que se van a quedar es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos todavía no aceptan a Cristo Jesús. Ellos, cuando llegue el anticristo, van a decir que ese es el Mesías de ellos, el que estaban esperando, y se va a sentar en el templo ahí en Jerusalén. Pero a los 3 años y medio va a descubrirse todo lo que es él, y va a empezar la gran tribulación. Amén. Y va a haber, claro, los judíos finalmente, los hebreos van a darse cuenta de que estaban en un error, y entonces van a reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque va a haber 2 testigos predicando la palabra. Y esos son Enoc y Elías. Van a venir del cielo a predicar la palabra, a decirles en la gran tribulación, en medio de la tribulación, en la gran tribulación, y a decirles, no le crean a ese es el anticristo. No le crean porque ese no es su Mesías. Su Mesías está en el cielo. Y van a predicar, estos hermanos, van a predicar, y los que reciban la palabra van a ser salvos, entre ellos los 144,000, 12,000 por cada tribu de Israel. 12 por 12 son 144, ¿verdad? Y entonces esos 144,000 también van a ir predicando por todo el mundo. Pero finalmente, al último, en la gran tribulación, los van a agarrar, les van a cortar la cabeza. Y de acuerdo a la palabra, Satanás va a hacer guerra en contra de los 2 testigos, en contra de Enoc y en contra de Elías, y les va a ganar, y los va a matar, y los va a exhibir en una plaza pública. O sea, los va a ver todo el mundo, pero el Señor los va a levantar a los 3 días, con vida una vez más, y se los va a llevar en una nube al cielo. Entonces, la palabra es muy hermosa, hermanos. La palabra del Señor aquí nos habla a nosotros, nos da una seguridad tremenda. No vamos a estar aquí para la gran tribulación. No vamos a estar aquí para cuando empiecen los 7 años. ¿Por qué? Porque unos segundos antes el Señor ya nos llevó al cielo en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Entonces, eso es lo hermoso de todo esto. Y yo no sé, pero ¿por qué estos hermanos que están diciendo que sí vamos a pasar por la gran tribulación? ¿Por qué esa insistencia en quererse quedar? Porque los que se queden va a ser muy difícil ser cristianos. ¿Por qué? Porque los van a perseguir, no van a poder comprar ni vender. Van a sufrir hambres, van a sufrir fríos, van a sufrir de todo. Y finalmente van a sufrir la muerte si no se dejan marcar. Pero el que se deje marcar, entonces, pues dice la palabra, que va a poder comprar, vender y hacer todos sus negocios. Pero lamentablemente, ese que está marcado ya con el 666, ya no hay salvación para él. Entonces, mis hermanos, vemos pues que de acuerdo a la palabra, amén, de acuerdo a la palabra aquí en el Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Por qué nos va a librar el Señor? Porque hemos guardado su palabra, o sea, porque hemos sido fieles al Señor en la palabra, en este libro santo, ¿verdad? Y entonces Él nos va a llevar. Y aunque digan los hermanos estos, digan lo que quieran, si se quieren quedar es problema de ellos. Pero yo me voy a ir con el Señor, con mi Señor y Salvador Jesucristo. En el día y la hora que Él venga, yo me voy. Y ustedes también. Eso es lo importante. ¿Sí? Entonces, dice, yo también, amén, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. O sea, no va a venir sobre Israel nada más. Va a venir a todo el globo terráqueo, a toda la gente, todo ser humano que viva aquí. Va a venir esa tribulación. Amén. Finalmente, después de esto, va a darse la batalla del Armagedón. Entonces, primero es el rapto, después la tribulación y después la batalla del Armagedón, donde Cristo Jesús va a vencer a Satanás y a sus ejércitos. Amén. Y nosotros vamos a venir con Él. No dice que vamos a venir con armas ni nada, simplemente vamos a venir con Él. Ese es el Cristo en el cual hemos creído, mis hermanos. No importa lo que diga la gente, no importa que digan que usted o que yo estamos locos, porque creemos firmemente la palabra de Dios. No importa. Lo importante es estar seguros de nuestra salvación. Amén. Y estar seguros de que nosotros, como somos salvos y el Señor se va a llevar a los salvos, entonces no vamos a pasar por la gran tribulación. Eso es todo. Así de fácil. Amén. Entonces, porque hay hermanos que dicen, los cristianos sí vamos a pasar. Espérese. Serán los cristianos falsos. Serán los cristianos que no han querido servirle al Señor de a de veras. Pero los que somos cristianos de a de veras, nos vamos a ir. Amén. Y hay muchos argumentos. Argumentan que la final trompeta, dice la trompeta es muy fuerte, la va a oír todo el mundo. No. A la final trompeta, mis hermanos, la van a oír, o la vamos a oír solamente los salvos por gracia, lavados con la sangre de Cristo. Solamente los que nos vamos a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Solamente nosotros, nadie más. Nadie más. O sea, nadie más va a oír la trompeta. Amén. Entonces, vemos que la palabra es bien clara sobre todo esto. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Ok, cuando dice los que estén durmiendo, está hablando de los que estén ya muertos, los creyentes muertos ya. Los vivos y los muertos nos vamos a ir. Claro, primero los muertos van a ser sacados de sus tumbas, de donde quiera que estén, van a ser transformados y nosotros inmediatamente después de ellos nos vamos a ir con el Señor. ¿Sí? Pero fíjese cómo habla la palabra, porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, la palabra ira se repite. ¿Sí? O sea, no nos ha puesto Dios para la tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
O sea, no vamos a pasar por la gran tribulación, tanta no vamos a pasar que el Señor Jesús nos va a llevar al cielo con Él y con el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Es algo tan hermoso, mis hermanos, que es imposible, a mí se me hace imposible creer que estos hermanos estén creyendo que van a pasar por la gran tribulación. Si la palabra habla bien claro. Amén. Entonces, la palabra habla claro y conciso. O sea, dice, no vamos a pasar. No vamos a pasar. Y luego, aquí en 3:10, perdón, 1:10. Dice la palabra, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Una vez más, la ira venidera. ¿Quién? Jesús nos libra. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos va a librar de la tribulación. Entonces, si alguien a usted le quiere contar, le quiere decir que los cristianos vamos a pasar por la gran tribulación, bueno, si quieres pasar tú, pues es problema tuyo, no es problema mío. Yo no voy a pasar por la gran tribulación. Yo me voy con el Señor, con mi Señor Jesucristo. Me voy al cielo con Él, cuando Él venga por su iglesia. Amén. Los creyentes en Cristo se van a ir. Todos los que estuvieron muertos se van a ir. Y nos vamos a ir nosotros juntos con ellos al cielo. Y así estaremos allá, ¿verdad? Gozando de lo que el Señor nos tiene preparados en la casa que Él nos fue a preparar allá en el cielo, allá con nuestro Padre Celestial. Y dice aquí en la primera carta de Corintios 15:52. Dice, aleluya, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí lo dice, a la final trompeta. La final trompeta la van a oír los muertos en Cristo. ¿Sí? Y los va a levantar el Señor totalmente transformados y incorruptibles, y nosotros vamos a ser transformados también. Amén. ¿En qué? En seres celestiales, por decirlo así. Porque con este cuerpo no podríamos entrar al cielo. Porque dice la palabra del Señor que ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Solamente los creyentes transformados. Entonces, por eso es que los testigos que están allá en el cielo, que son Elías y Enoc, ellos están en carne. Ellos comen y todo eso, o sea, son seres humanos como nosotros. Pero no es que hayan heredado el reino de los cielos, simplemente es que están allí porque están viendo todo lo que hay en el cielo. Están viendo a nuestro Padre Celestial, están viendo a Cristo Jesús y van a venir en medio de la gran tribulación a predicarle a la gente lo que hay allá. O sea, un testigo es alguien que vio con sus ojos, vio los acontecimientos. Ese es un testigo. Estos testigos, mis hermanos, van a venir. Cuando ya no estemos nosotros, cuando ya no está el Espíritu Santo, van a venir ellos, ¿verdad?, a predicarle a aquellos que se quedaron, y en especial al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, los primeros 3 años y medio va a estar enceguecido, pero muchos van a aceptar. Entonces, aquellos que están reservados para la honra y la gloria de Dios, aquellos 144,000, que son 12,000 varones por cada tribu, 144,000, ellos van a aceptar
y van a irse por todo el mundo predicando el evangelio. Porque tal vez los 2 testigos estén solamente en una área local, ¿verdad? Pero los 144 se van a ir. Son suficientes para cubrir el mundo, 144,000, predicando el evangelio. Finalmente, de acuerdo a la palabra, van a morir. Su cabeza va a ser quitada de ellos, ¿verdad? Y se van a ir al cielo con el Señor. O sea, todo aquel que muera por Cristo en este momento se va con el Señor. Pero el que haya tenido miedo y se haya dejado marcar, entonces ese no va a poder hacerlo. Entonces, vemos que dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Habla de la ira, habla de la gran tribulación, mis hermanos, de lo que viene para el planeta Tierra. Nosotros, usted y yo, no vamos a estar aquí. Lamentablemente para nuestros hermanos que creen que nos vamos a quedar, bueno, se van a quedar ellos. Yo no, y usted tampoco. Amén. Entonces, en la primera de Tesalonicenses 5:9, aquí la palabra del Señor dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos versículos, mis hermanos, son más que prueba suficiente para poder nosotros hablar con seguridad de que nos vamos a ir. Ahora, si hay alguno entre la congregación que me está viendo ahorita y no está seguro de su salvación, hoy es el día aceptable, es el día de salvación. Es la hora de que usted necesita de veras ponerse a mano con Dios, porque si Cristo Jesús viene esta noche, usted se va a quedar. Usted no va a oír la gran trompeta. Solamente los salvos, ya lo dijimos, ya lo leímos aquí en la Biblia. Usted se va a quedar. Y es muy feo, va a ser muy feo que se quede después de haber oído la palabra. Se queda la tribulación y empieza a ver que el que no tenga la marca va a sufrir persecución y hambres y todo eso. Y finalmente van a ser muertos. Y muchos de los que se queden, ¿sí?, van a acobardarse, por decirlo así, y van a dejarse marcar. Pero usted no tiene por qué pasar por eso. Este es el día. Póngase a mano con Dios. Yo no sé cómo está su fe. Yo no sé en qué está fundamentada. Yo no sé si el hermano que lo bautizó le dio el mensaje completo, o el que lo trajo a la iglesia le dio el mensaje completo de salvación. Pero mis hermanos, no es tarde todavía. Todavía estamos aquí. Todavía estamos hablando con ustedes. Todavía, a pesar de que estuve enfermo, a pesar de tantas cosas que me han pasado y que todavía estoy afectado de mi voz, de mis pulmones, ¿verdad? Estoy hablando en la palabra. ¿Por qué? Porque les amo, mis hermanos, porque Cristo Jesús me amó primero a mí. Entonces, si amo al Señor, tengo que amarlos a ustedes. Amén. Y si los amo a ustedes, tengo que hablarles la verdad. Tal vez alguien se sienta ofendido, pero mi intención no es ofender a nadie, simplemente hablarles la verdad. Cristo Jesús viene pronto por nosotros. Si usted no está preparado, se va a quedar a la ira venidera, a lo que dice la palabra. Amén. Si no está preparado, lamentablemente, en el último boleto, en el último viaje, se van a ir los cristianos, los salvos, y usted se va a quedar. Qué triste sería. Entonces, hoy es el día, hoy es el momento, ahorita.
Ahora, los que ya son salvos, los que auténticamente ya son salvos, tenemos que darle gracias a Dios por esa salvación que no nos ha costado nada. Porque Cristo Jesús pagó por ella en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, tenemos que darle gracias tanto por su salvación como por la oportunidad de poder hablar esta palabra. Amén. Entonces, vamos a orar, mis hermanos, y quiero hacer una oración para todos aquellos hermanos, ¿verdad?, que me acompañen en esta oración, ¿verdad?, para que puedan estar seguros de que su salvación es real. Amén. Padre, en el nombre de Cristo llegamos delante de ti, Señor. Yo no sabía que mi salvación no era real, pero ahora, Padre, en el nombre de Cristo acepto a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque yo me quiero ir junto con todos los salvos. Yo me quiero ir al cielo, a la final trompeta. Y Señor, en todo te seguiré y en todo te honraré, porque tú eres Dios. Padre, gracias por aquellos que hicieron esta oración. Gracias por la salvación que nos has dado gratuitamente a nosotros. Gracias porque me has cuidado a mí. A pesar de los ataques del enemigo que han venido sobre mi vida, me has cuidado, me has guardado. Eso es lo importante. Eso es lo que vale, mis hermanos. Amén. Entonces, mis hermanos, si ha sido de bendición este mensaje para ustedes o los que han pasado, por favor, denos un like, un me gusta, dedito hacia arriba y suscríbase al canal y comparta con alguien más. Amén. Y una vez más les digo, mil disculpas, les pido mil disculpas por no haber estado con el mensaje el domingo en la mañana. Pero pues ya les expliqué que estuve enfermo y ya me siento mucho mejor, ¿verdad? Y entonces no pude hacer lo que tenía que haber hecho. Pero aquí estamos, en el nombre de Cristo. Amén. Y les amo en el amor del Señor. Y como decíamos cuando estábamos en radio, la próxima semana, a esta misma hora y por esta misma estación. Dios los bendiga.